Muy buenos días a todos. Les pido que abran sus Biblias en dos pasajes que voy a usar esta mañana. Uno se encuentra en Marcos capítulo 3, versículos 28 al 29. Marcos capítulo 3, del 28 al 29. Y el otro está en Primera de Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Repito, Marcos 3, del 28 al 29. Saquen pluma y tomen nota inmediatamente. Y Primera de Juan 5, del 16 al 18. Leamos en primer lugar Marcos 3, del 28 al 29. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues Dios le protege, o aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, en esta mañana te damos las gracias por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, y porque tu gracia no fue en vano en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por habernos mostrado el amor tan infinito al haber muerto en la cruz por nosotros, y porque tenemos ahora la seguridad y sabemos que somos hijos tuyos, y ahora, Padre, tenemos como esperanza la vida eterna. Señor, las personas que en esta mañana no han hecho firme su vocación y elección, este mensaje es para ellas, para que comprendan que pueden encontrarse habiendo cometido el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero hablar a ustedes, más bien quiero darles un estudio a ustedes acerca, el mensaje se llama el pecado imperdonable o el pecado de muerte. Una de las cosas que todos hemos comprendido, los que hemos conocido la gracia de Dios, es de que Dios perdona todos los pecados, absolutamente todos los pecados. Dice la Biblia que si tú hubieras cometido pecados de asesinato, de adulterio, hubieras matado a 3 señoras, a 20,000 niños, hubieras hecho lo peor que hubieras hecho. Si tú te arrepientes y crees lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, hay perdón en la sangre de Cristo. Pero sin embargo, es increíble que nosotros encontramos en la Biblia que existe un pecado que no tiene perdón. Un pecado por el cual, aun cuando nosotros los cristianos oremos a Dios y le digamos, Señor, te pedimos por ese hermano o te pedimos por esa hermana, la Biblia dice que no pidamos por ese pecado, porque es el pecado imperdonable. Es el pecado de muerte y es sobre lo cual quiero en esta mañana hablar a ustedes. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, y quiero en primer lugar abordar el tema sobre la iglesia verdadera. Vamos a comprender en esta mañana que la iglesia de Jesucristo, y quiero que lo comprendan bien, la iglesia de Jesucristo es invisible. La iglesia de Jesucristo es invisible por esta razón. Porque la iglesia de Jesucristo es el cuerpo místico de Cristo universal,
formada por todas las personas. Fíjense que no estoy diciendo por todas las denominaciones, ni tampoco todas las organizaciones, por todas las personas que en cualquier lugar invocan o llaman mi Señor y mi Dios a Cristo. Todas las personas que en cualquier lugar invocan o llaman el nombre de Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, este cuerpo es invisible porque está dividido o está formado por pequeñas iglesias locales. Esta es una. Allá en el Pacto hay otra, en Sudáfrica hay otra, en Estados Unidos hay otras, en Europa hay muchas. En fin, en todo el mundo está formada la iglesia de Cristo por iglesias locales. Ahora bien, estas iglesias locales, a la cual tú asistes y a la cual tú vienes cada domingo, o sea, esta congregación de Coacalco, está formada por dos clases de personas, por la cizaña y por el trigo. La iglesia del pacto allá está formada por dos clases de personas, o sea, no todos los que vienen a esta iglesia de Coacalco, no todas las iglesias que van al pacto, no todos los que van a la iglesia presbiteriana, no todos los que van a la iglesia pentecostés son salvos. Porque la iglesia local visible, o sea, la que podemos ver con nuestros ojos, está formada por la cizaña y por el trigo. Aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, encontramos que dice el versículo, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos que no solamente somos los únicos cristianos, sino que todos los que en cualquier parte del mundo le llaman a Cristo mi Señor y mi Dios son nuestros hermanos. Ahora vean Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículos del 24 en adelante, donde Jesucristo comienza a profetizar o a predecir la iglesia futura. Les refirió otra parábola diciendo, Mateo 13 del 24 en adelante, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces encontramos que la iglesia de Jesucristo, local, visible, Coacalco, presbiterianos, bautistas, católicos, y no me importa la denominación que tú me digas, las iglesias están formadas por dos clases de personas, los que son y los que no son. Los que han tenido una experiencia verdadera de salvación y aquellos que han sido sembrados o introducidos o han venido aquí, no traídos por el Espíritu Santo, sino empujados, energetizados, enviados por las fuerzas del mal, con el único propósito de causar problemas en la iglesia, de causar divisiones en la iglesia. Y vean ustedes Primera de Juan, de lo cual el apóstol San Juan nos amonesta. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, vamos a encontrar que muchas personas pasan al frente y hacen las decisiones y reciben a Jesucristo, pero solamente el tiempo, solamente los meses y los años nos van a mostrar realmente quiénes somos y quiénes no somos. Antes, hay muchos que reciben con gozo la palabra, hay muchos que comienzan corriendo y se meten a la carrera de la cristiandad, hay muchos que entran y agarran sus Biblias y van a las reuniones de oración, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen entonces las tribulaciones y la persecución, o los afanes de la vida, o los afanes por el dinero, entonces, dice la Biblia, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Esas personas nunca nacieron de nuevo.
quiero decirles a ustedes que la salvación no se puede perder. Si tú conoces una persona, oiga, fíjese, estuvo 2 años aquí en la iglesia y se paró y dio gracias los domingos y dijo que mi abuelita se salvó y dijo miles de cosas, y ven que ustedes, esa persona algún día regresa a sus pecados anteriores, o se tiró al vino o al alcohol o a las drogas, o se fue con la amante, o hizo tal y tal cosa, esa persona salió de nosotros, vivió con nosotros, estuvo con nosotros, pero nunca perteneció a nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, hubiera regresado y no se hubiera salido. Si hubiera sido de nosotros, se hubiera arrepentido. Si hubiera sido de nosotros, todos nosotros caemos en el adulterio, caemos en el pecado, y puede un joven otra vez caer con una muchacha, y podemos hacer miles de cosas, y hay perdón en la sangre de Cristo, pero un cristiano lo que no puede hacer es permanecer acostado en sus pecados. Ya no puedes hacer un hábito de tu pecado. Ya caíste y ya te sientes mal, te sientes miserable. Esa es la mejor prueba de que eres hijo de Dios, de lo mal que te sientes, y te llamas hipócrita. Yo no tengo ganas de ir el domingo porque me siento mal. No te lamentes, no te acomplejes, no pongas culpa en tu conciencia. En la sangre de Cristo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero si caes en ese pecado y tienes 3 o 4 o 5 meses y me dices que conoce uno, hermano, entre comillas, que tiene 5 meses acostado y sigue en adulterio y sigue con la amante, no me digas que es cristiano. No puede ser cristiano. Vean ahora, primera de Corintios capítulo 5. Todo esto nos va a ir preparando para que sepamos en esta mañana quiénes son los que han cometido la blasfemia contra el Espíritu o cuál es el pecado imperdonable. Primera de Corintios capítulo 5. Una vez que la Biblia nos muestra que la mayor señal de que somos es que permanecemos, ¿verdad? La Biblia dice en Apocalipsis también, el que venciere será salvo, el que continúa y se levanta y caemos pero nos levantamos, pero no puede el cristiano permanecer ya ni caerse otra vez del caballo y quedarse tirado porque mostraría que no es cristiano. En 1 Corintios capítulo 5 nos dice el versículo del 9 en adelante, la manera como nosotros debemos de tratar con las personas que viven en pecado o que están haciendo un hábito de su pecado en la iglesia de Jesucristo. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo nos dice, mira, si no vamos a juntar ni con ninguno que sea borracho, con ninguno que sea fornicario, no tendríamos que ir a un convento allá arriba a la sierra, porque todos nuestros amigos o son borrachos o parranderos o jugadores. Pero Pablo no nos está diciendo esto. Vean lo que dice el versículo 11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que ¿qué? Aquí está la diferencia, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni a la taquiza vengas. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Pero no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Miren, hermanos, la Biblia nos muestra cómo debemos tratar el pecado en la iglesia. Si aquí se descubre que alguien está viviendo en adulterio, o se descubre que hay un fornicario, que un muchacho tiene relaciones con su novia, la Biblia nos dice en Mateo 18 que el pastor inmediatamente, si alguien lo descubre, no lo digas a nadie, porque entonces difamarías y no estarías buscando un amigo, lo estarías apartando, porque el que divulga el secreto, aparte el amigo. Tu deber como cristiano hijo de Dios es guardarlo en tu corazón e ir inmediatamente con una sola persona, es el pastor. Tú y el pastor son los únicos que lo saben. Tú sabes que ese muchacho vive en adulterio con su esposa o con su novia. Entonces el pastor viene él solo y habla con ese muchacho, con ese hermano, dice hermano entre comillas, o no sabemos, o con esa hermana, y lo reprende y le dice, arrepiéntete de tus pecados, te volvemos a recibir en la iglesia, pero no puedes seguir en este pecado. Muy bien, pasa una semana. Entonces el pastor a los 15 días vuelve a saber que esa persona no ha dejado a su novia, sigue viviendo con su novia en fornicación, sigue viviendo con la amante o sigue echándose sus copas.
Entonces el pastor, dice la Biblia, agarra a otro de la congregación, y son dos, nada más, un diácono, y van con él y lo vuelven a reprender en presencia de otro hermano, y le dan otro mes de chance. Y al mes, si esa persona sigue en su pecado, el pastor entonces toma a 3 diáconos. Y con él se acerca y le dicen, hermanito, ya tienes 2 meses que te hemos amonestado, ya se te dijo esto, se te dijo el otro, te agradecemos que por favor te arrepientas. Bien, y si pasan 3 meses, y sigue el hermano o la hermana viviendo en pecado, aquí en el culto se le dice, le agradezco al fulano, Juan Pérez, que no ponga los pies otra vez en esta iglesia, enfrente de toda la congregación. Pero podría decir entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Hermanos, precisamente el amor de Dios se manifiesta cuando tenemos que sacar un gusano que puede podrir toda la demás caja de jitomates. Y por amor a los jitomates sanos, tenemos que sacar a ese perverso de aquí. Ahora, si la iglesia no ejerce disciplina, si la iglesia no ejerce y manifiesta la santidad de Dios, no puede en esta iglesia haber bendición. Ahora ven ustedes, segunda de Pedro capítulo 2, y vamos a ver que estas personas, después de haber sido amonestadas, después de habérseles manifestado que viven en pecado y que no pueden seguir en esa situación, segunda de Pedro capítulo 2, nos dice la Biblia, después lo que estas personas van a hacer. Lo que estas personas van a hacer después de que fueron amonestados, después de que oyeron el Evangelio, después de que oyeron que Cristo murió por sus pecados, después de que no quisieron arrepentirse, en el versículo 20, segunda de Pedro 2, versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, ¿qué les pasa? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Si una vez que una persona ha venido aquí y ha oído el amor de Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios, que el cristianismo no es una religión, que las religiones no salvan, que es Cristo el que salva, que la salvación se encuentra en Cristo, no en la iglesia de Coacalco, ni en el pacto, ni en los católicos, ni en los mormones, es en Cristo donde se encuentra la salvación. Y si después de que esa persona ha sido iluminada y participado, la persona no se arrepiente, su estado es 50 veces peor que antes de que él hubiera oído el mensaje de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Les voy a decir por qué. Nosotros vamos caminando en la vida, entonces Dios desgraciadamente nos lleva casi a todos a la orilla de un precipicio. Nos lleva a la orilla de un barranco, donde ya no puedo ni encontrar la ayuda del dinero, ni me encontrar el gobernador, ni nadie, todos me han defraudado. Se llama el camino de la desilusión. Nos lleva a desilusionarnos de nuestra familia, de nuestros amigos y de nosotros mismos. En este punto, Dios me dice: Armando, levanta tus ojos, y me muestra la cruz, y me muestra algo maravilloso que Él hizo por mí, y me dice: esto lo hice por ti, hermano. ¿No quisieras darte una vuelta de 180 grados y comenzar a caminar en sentido contrario del camino que tú llevabas? Hay cristianos que están aquí y le dicen: sí, Señor, acepto tu perdón, sí, Señor, te quiero como Salvador, pero nunca se han volteado y han caminado en sentido opuesto, sino que están ahí bailando el tapatío a la orilla del barranco y siguen en el sábado en la noche con cerveza en la noche y la Biblia en la mañana el domingo, siguen con la manta el viernes y vienen aquí el domingo otra vez a predicar la palabra de Dios, siguen sirviendo a 2 amos y la Biblia dice que no puedes servir a 2 amos. Esas personas que están bailando el jarabe tapatío ahí a la orilla del barranco son personas que no se han arrepentido, que no se han convertido, porque el arrepentimiento es voltearte y caminar en sentido opuesto a la vida que tú llevabas. Es un cambio de tu mente hacia Cristo, es un cambio de tu mente hacia ti mismo, es un cambio de mente hacia el prójimo. Es eso lo que es el arrepentimiento bíblico. Ahora,
Si esa persona sigue con su jarabe tapatío y dice, sí, Señor, mañana te sirvo y esto y lo otro, y conoce la verdad y todo, pero no quiere arrepentirse, o sea, no se ha volteado y no ha emprendido la dirección contraria, fíjense lo que Dios hace en Romanos 1. Romanos 1, versículo 24, 26 y 28. Romanos 1, 24. Por lo cual también, ¿qué cosa? Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, se repite lo mismo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien, cuando Dios te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3 veces, te habla 4 veces, pero no te va a hablar 5 veces, entonces Dios hace esto. Estás en la orilla y Dios te hace esto. Dios te empuja, te entrega para que te vayas más hondo de donde tú estabas. Dios agarra a esa persona y le dices, ¿querías dinero? Y te empuja a que te comience a caer el dinero. ¿Y cuántos de nosotros creemos que cuando comenzamos a recibir dinero es una bendición? No es cierto que siempre el recibir dinero es bendición. Esto es una mentira del diablo. Porque el dinero se puede convertir en la peor de las maldiciones. Dice en Eclesiastés 6, 1 y 2, he visto un mal debajo del cielo. Y es que a muchos hombres Dios les da dinero, honra y bienes y no les hace falta nada de lo que tienen. Pero Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Esto es un mal doloroso debajo del cielo. Entonces, una cosa es que tengas y otra cosa es que Dios te dé el don para que disfrutes lo que Él te está dando. Es muy diferente. Por eso dices tú, mira cómo ha bendecido ese señor, tiene una casa, tiene coche y todo. Oye, pero no significa que Él esté disfrutando lo que tiene. Él puede tener miles de cosas y puede haber una señora ahí enfrente que vende tortillas y las echa en el comal y no tiene ni para pagar la renta, pero esa señora, Dios le ha dado que disfrute más de la vida que el pobre tipo ese que tiene esa casa y que está viviendo como un miserable, porque vieran ustedes de esa casa el odio que hay entre su esposa y él y el odio que tienen sus hijos contra los padres. Esos no son hogares. Esas son mentiras disfrazadas totalmente de Satanás. Entonces, Dios nos dice en esta mañana, ¿cuántos de ustedes en esta iglesia están a punto de cometer el pecado imperdonable? Ahora les voy a decir lo que es el pecado imperdonable. Hechos capítulo 7. Dios nos habla una vez, 2 veces, 3 veces, pero Dios no nos habla 4 veces. Hechos 7. Y vamos a ver en primer lugar, en este pasaje de los Hechos, quiénes cometieron el pecado imperdonable. Hechos 7, del 51 en adelante. Esteban, lleno del Espíritu Santo, está enfrentándose a los religiosos de la época de él, a los religiosos. Ayunaban, daban diezmos, iban a los reuniones de oración, alababan a Dios, esto y el otro, pero nunca se habían convertido. Y vean lo que les dice Esteban en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como de vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, y oyendo estas cosas se enfurecían y le mataron a pedradas. ¿Saben ustedes que los fariseos cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es decir al Espíritu Santo, estás muy feo, o de insultarlo, o decirle groserías a Dios. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia, el pecado imperdonable, es resistir la gracia de Dios. Y el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable o la blasfemia, no puede ser cometida por un cristiano. Porque un cristiano ya aceptó la gracia de Dios. Ya recibimos, no estamos resistiendo, hemos bajado la cabeza, somos circuncidados del corazón, se nos ha puesto un corazón de carne. Y la mejor manera de mostrarlo es el amor que tenemos, es el hambre que tenemos y la carga que tenemos por las almas. Y es que no hacemos del pecado un hábito. Esa es la mejor señal.
Pero las personas entre nosotros que han venido y oído y levantado las manos y levantado diezmos y lo que quieran, y no se han convertido, esas personas en esta mañana, si no se arrepienten y no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados, has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estos hermanos son los que al final de cuentas nos van a acabar entregando a nosotros, los que somos hijos de Dios. Vean ahora Proverbios 1 en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento de quienes podrían cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Proverbios 1, versículos 23 en adelante. Volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Escuchen, escuchen con mucha atención. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío. Mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando viniera como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando venga sobre ti tribulación y angustia, escuchen el versículo 28. Entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste la sabiduría. No escogiste mi temor, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amados hermanos y hermanas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, lo vas a recoger. Él te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3 veces y te habla 4 veces. ¿Y tú? Tranquilo, no hay ningún problema, dice Dios. Yo conozco tu corazón, sé que nunca te vas a volver a mí, sé que siempre serás un hipócrita, sé que siempre querrás servir a 2 amos. Entonces Dios te agarra y Él sabe que en tu corazón, pues a lo mejor quieres fama con las mujeres, a lo mejor quieres éxito en tu trabajo, a lo mejor quieres poder o a lo mejor quieres dinero. Entonces Dios te empuja a que obtengas lo que tú quieras. Eso se llama comer el fruto de tu camino. Entonces Dios te satisface del dinero y de muchachos y de todo lo que tú querías y esa casa que querías y ese coche que querías, te lo da Dios. Pero entonces, ya que te da y que aparentemente estás bendecido, entonces vienen tribulaciones y comienza la lluvia y la tormenta, y entonces corres y crees que es tu papá. Y dices, Padre Santo, ayúdame. Y Padre Santo, y sientes que tus oraciones rebotan y no suben, y te encuentras de repente solo, porque no hay respuesta, porque Dios dice, cuando yo te hablo, es cuando tú tienes que escuchar, no cuando tú quieras, sino que hoy es el día para que no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, y mis oraciones son que ninguno de ustedes esté próximo a cometer el pecado contra el Espíritu Santo? Hay personas en esta mañana que yo les he hablado 3, 4, 5 veces, con tus acciones, con tus actitudes, tú estás rechazando, le estás diciendo a Dios, mañana, 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 mañana. Entonces Dios hace esto, no hay mañana, es hoy. Porque no hay mañana. Dios es el Dios de hoy. Yo soy el que soy, el Dios del presente. Y cuando oiga su voz, no quiere decir que la vas a oír mañana. Es hoy cuando te está hablando. Hoy arrepiéntete. Hoy vuélvete. Hoy abandona tus caminos. Hoy que Él te habla a tu corazón. Ven ahora Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, versículos 24 al 28. Jeremías 7, 24 al 28. Aquí encontramos otra vez en el Antiguo Testamento y cómo nos deja Dios testigos y testimonios de cuántas personas les sucedió lo que les está sucediendo a los cristianos, entre comillas, del siglo XX. Jeremías 7, 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído
Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron, vean, hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Aquí tienen ustedes predicadores cada domingo, versículo 26. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que ¿qué? Endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Fíjense nada más a qué grado llegaron. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Lo peor que le puede pasar a una congregación es cuando Dios envía profetas, cuando Dios envía a sus siervos, y cuando Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, hay un problema. Ya cometieron la blasfemia contra el Espíritu, ya no se arrepienten, les sigues hablando y ven y sangoloteales y muertos del asiento, no se van a arrepentir, porque su corazón es una piedra. En vida esas personas están condenadas. Entonces Dios nos dice, no oren por esas personas. Les voy a platicar un ejemplo. Mi esposo y yo vivíamos en Acapulco hace como 8, 9 o 10 años, por el 74. Yo tengo un tío muy cercano a mi familia, me reservo su nombre. No se imaginan cómo le hablamos de Jesucristo. No yo predicar, le enviamos cassettes, mi esposa le dio testimonio, veía nuestro hogar, veía todo lo que pasaba, y mi tío, nada, y nada, y nada, y nada. Pasaron 5 años, Dios es grande en su paciencia y misericordia. Grande en su paciencia, y le habló, y le habló, y le habló, y le habló. Lo tenía yo en la lista de oración mía. Entonces llegó una vez una mañana, cuando comencé a orar, y yo sentí en el espíritu que ya no debería de pedir por él. De repente Dios me bloqueó así por su espíritu, me bloqueó, me lo quitó de mi mente, y yo no estaba orando ya por él. Me volteé con mi esposa y le dije, fíjate que tengo varios días que ya no siento orar por mi tío. Y me dijo mi esposa, fíjate que yo siento lo mismo. En ese instante se me puso la piel chinita y me acordé, aquel que insulte o que rechace la gracia de Dios es reo de juicio eterno. Yo no quiero convertirme en juez y decir que mi tío está condenado, pero quiero decirles a ustedes que si Dios lo ha quitado de mi vida es porque el apóstol Juan les dijo a los creyentes, yo les pido que por esas personas no oren. Y no vamos a orar porque el Espíritu Santo, que es el que nos guía y el que trae a nuestra memoria las personas por las cuales debemos orar, el Espíritu Santo inmediatamente nos los quita de nuestra memoria y no nos acordamos más en nuestras oraciones de ellos porque el Espíritu Santo los ha entregado a la condenación estando vivos. ¿Cuántas personas conocen ustedes que han cometido la blasfemia contra el Espíritu? ¿Cuántas personas conocemos en nuestras iglesias que han venido y vinieron 3 años, 4 años, 5 años y oyeron, pero nunca se arrepintieron? Perseveraron en sus caminos y traían la Biblia en la mano y la cerveza en la mano derecha y traían la revista pornográfica con las chavaconas ahí medio encueradas y traían la Biblia en la mano derecha y tenían aquí los pecados y tenían aquí a Dios y Dios dice, si Dios es Dios, sírvale y si no, regrésate. Prefiero que seas frío y que seas matón, adúltero, parrandero y jugador, pero que no vengas y te digas cristiano y seas tibio porque te vomitaré de mi boca. A los que vomita Dios son a los que nunca se han convertido. Y en último lugar, en 1 de Juan capítulo 3, la Biblia nos dice quiénes son los verdaderos cristianos. 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, si en esta noche tú te has convertido, te has arrepentido, no practica el pecado. O sea, no hace del pecado un hábito. Ya no puedes. Ya no puedes. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios
¿Y los hijos de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no obedece los mandamientos de Dios, todo aquel que no sigue y obedece lo que Dios le manda y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que no podemos. Yo me acuerdo cuando tenía un año convertido, me gustaba muchísimo tomar alcohol. Casi me convertí en alcohólico a los 20 años. Pero me acuerdo que pasaron 4 años de mi conversión y claro, el diablo no falta. Vinieron los amigos, órale hermano, por aquí, por allá. Yo estaba enojado ese día, que nada, y Dios, y que me suba al coche con ellos. Iba en el coche, que sacaban la botella, que me tomé un trago, y me tomé un trago y fue hasta lo más lejos que pude llegar. Porque en ese instante, cuando me tomé el trago, comencé a verlos y me vi tan vacíos, tan hipócritas, tan falsos, y de repente me encuentro con puro demonio. Me sentí mal de haberme tomado ese trago. Y ahí dentro del coche le dije, Señor, sácame de aquí. Se paró una gasolinera, me bajé sin decirles adiós y me bajé el coche. Y me fui caminando por toda Reforma con ese trago. Me sentía miserable, me sentía triste y decía, Señor, ¿cómo es posible que te haya fallado después de lo que hiciste por mí en esa cruz? Eso estaba manifestando que yo era su hijo. El arrepentimiento. Ese sentirme tan mal y tan miserable y tan asqueroso delante de Dios era la mejor señal de que yo le pertenecía, de que Él me había salvado y que yo tenía una experiencia de salvación con Él. ¿Tú sientes lo mismo? ¿O eres como la mujer adúltera que se acuesta con un hombre y se limpia la boca? Y es como la que remoja el pan, se limpia la boca y dice, no he hecho nada. ¿Así cometes tus pecados? Te pones una papalina tranquilo el sábado y con la mayor frialdad y cinismo te sientas aquí, cualquiera que te viera te parecerías a San Cirindano. Con ese cinismo vienes a oír la palabra de Dios, o sea, oí la palabra de Dios y no sientes ahorita nada, ni tu conciencia que te moleste tus pecados. Mira, es la peor señal de que has cometido el pecado contra el Espíritu. Porque significa que estás duro en tu corazón. Si no hay lágrimas en tus ojos en esta mañana, y si no estás arrepentido, y si no quieres voltear tu vista hacia Dios, significa, mi hermano, que en vida eres reo de juicio eterno. Oremos. Señor, te damos gracias porque sigues hablándonos. Pero tú nos quieres decir a nuestra conciencia en esta mañana que tu voz no siempre la vamos a oír, que tú nos hablas, eres grande en paciencia, pero que tu paciencia tiene un límite, porque eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia, y por tu propia justicia y santidad tienes que castigar el pecado. Por eso el pecado fue tomado por Jesucristo. Tu Hijo recibió la ira que nosotros merecíamos. Él mereció el pago que nosotros merecíamos. Y tú nos muestras que el justo fue castigado por el injusto, para que nos arrepintiéramos y recibiéramos y conociéramos el regalo de la vida eterna. Tu palabra dice que a tus ángeles mandarás con nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos nos han de llevar para que nuestro pie no tropiece en piedra. Por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás. Nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido tu nombre. Oh Dios, te invocaremos y nos responderás. Esta es la grande diferencia, Señor, entre aquellos que han rechazado tu gracia. Que los hijos tuyos te invocan y en el día de la angustia tú estarás con nosotros. Nos librarás y nos glorificarás, nos saciarás larga vida y nos mostrarás tu salvación. ¿Cuántas personas en esta mañana han oído la voz de Dios en su conciencia varias veces? ¿Cuántos de ustedes, ya siendo cristianos, Dios les ha puesto el dedo en la llaga, mostrándote tus pecados y te estás endureciendo cada vez más? En esta mañana te pido que te arrepientas. Te pido que te voltees, que te vuelvas hacia Dios. Rasga tus vestidos y tu corazón y dile, Señor, perdóname. Y con mis acciones quiero mostrarte que estoy arrepentido. Y si hay alguien en esta mañana
que no ha entregado su corazón a Cristo y que Él le está y continúa hablando a su corazón. Y es la voz del Espíritu la que te dice en esta mañana, vuélvete a mí. No es el catolicismo el que te salva, ni el protestantismo, ni los evangélicos. Es la cruz donde encuentras perdón. En esta mañana, ya no sigas endureciéndote. Entrégale tu corazón a Cristo. Y ahí desde tu lugar, si alguien quiere esta mañana entregarle su corazón a Jesucristo, ahí desde su lugar, no importa la religión que tengas, levanta tu mano y dile, Señor, entra a mi vida en esta hora. Ahí desde tu lugar, levanta tu mano. Gracias. 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 Gracias por los que están levantando su mano, porque para ellos habrá sed de justicia, perdón de pecados y la vida eterna. Pero qué importante es que esta mañana arregles tus cuentas antes de que te encuentres que has rebasado el límite de la paciencia de Dios y te encuentres habiendo cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Gracias. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Gracias. Gracias. Las personas que están levantando su mano, les pido que repitan esta oración desde sus lugares, gracias, como si fuera lo más solemne que pudieran hacer durante toda su vida. Señor, te doy gracias esta mañana porque me has mostrado que mis pecados están delante de ti y yo no puedo vivir en el pecado, porque para esto enviaste a tu Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz y derramar su sangre para limpiarme y que yo pudiera presentarme delante de ti sin una conciencia de culpa. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal y te doy las gracias porque quiero vivir solamente para ti. Lávame más y más de mis pecados y muéstrame el camino a la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Y ahora sí, con su rostro inclinado, si hay cristianos. Si hay en esta congregación cristianos que están viviendo en pecado. Cristianos que no se han perdonado. Cristianos que tienen amargura en su corazón contra otros hermanos. Resario, resentimiento, chismes, calumnias. Esta sabiduría viene de Satanás. Es preciso que esta mañana te arrepientas. Y antes de que tú salgas, tú te levantes y le digas a tu hermano o a tu hermana con la cual estabas enemistada, no puedo seguir peleándome contigo. No puedo seguir odiándote en mi corazón. No puedo seguir guardando amargura. Te pido que me perdones esta mañana. Aunque yo no sea la culpable, te pido que me perdones, pero quiero decirte que te amo y que quiero orar por ti. Si hay problemas de pecados, de adulterio, de borracheras, de vicios, entrégalos esta mañana en la cruz del Calvario y oremos la siguiente oración. Padre eterno, soy tu hijo y tu hija y tú me has llamado para ser santo en toda mi manera de vivir. Me has mandado diciéndome que ame a mis hermanos, que les perdone y les soporte, porque así nos perdonaste y tú nos soportaste en la cruz del Calvario. Señor, en esta mañana quiero reconciliarme con todos mis hermanos. Quiero que esta iglesia fluya tu amor, que haya libertad en tu espíritu y te confieso mi pecado que tú conoces delante de ti. Reconozco que estoy mal y reconozco que estoy viviendo en contra de tu voluntad. Esta misma mañana arreglaré mis cuentas delante de tus ojos para que tú me laves con tu sangre preciosa por lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario, en cuyo nombre oramos. Amén.